Yo no conozco mucho de agricultura, pero hay ciertas semillas que antes de cultivarlas, antes de sembrarlas, para que pueda crecer el árbol y dar su fruto, es necesario ponerlas al sol para que se seque, o sea, prácticamente aquella semilla pareciera que está perdiendo ya sus facultades de semilla, pero es necesario muchas veces secarlas al sol durante una cantidad de tiempo importante y posteriormente es que se siembra la semilla para que la semilla en la tierra, obviamente con un proceso ahí de abono, de cultivo necesario, pueda crecer. Así que el día de hoy quiero que vayamos a nuestras Biblias, a 1 Corintios 15. Es curioso porque ya cuando está el sol, ya una semilla fresca está como húmeda, todavía tiene cierta humedad de la fruta, pero ya cuando se seca pareciera que está perdiendo ya el propósito por el cual es una semilla. Y recordemos que la semilla en un fruto es para que puede a partir de allí nacer un nuevo árbol, y una sola semilla puede generar posteriormente muchísimas más semillas. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 35. Estamos preparados para lo que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Dice la palabra: tal vez alguien pregunte lo siguiente: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¿Cuántos han preguntado eso o han pensado eso? Nosotros siempre creemos en la resurrección de los muertos, creemos en que Cristo va a venir, y la palabra de Dios dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo, los que ya hayan muerto, porque Cristo vino hace más de 2000 años y de allá para acá han muerto muchos cristianos, muchos creyentes, mucha gente de fe, siervos de Dios, siervas de Dios. Dice la palabra, el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica les decía que cuando Cristo venga por su iglesia, los muertos en Cristo van a resucitar. Y la pregunta es: ¿cómo van a resucitar esos muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Es la pregunta que Pablo plantea, que seguramente en la iglesia de Corintios se estaban planteando muchos cristianos curiosos, quizás interesados en conocer más de la palabra del Señor. Dice Pablo, quizás se están preguntando cómo puede ser posible que un cuerpo, la mayoría de las personas, algunos mueren por enfermedades, otros mueren por vejez, pero sea cual sea el motivo de la muerte, ese cuerpo ya está deteriorado, ya ha perdido sus facultades para ser cuerpo, para albergar vida. Entonces la pregunta que el apóstol Pablo plantea: ¿con qué clase de cuerpo van a resucitar? Porque si enterramos a un anciano, ¿será que va a resucitar con ese cuerpo de anciano? O si enterramos a alguien que padeció una enfermedad terminal, ¿será que va a resucitar con ese mismo riñón afectado, con ese mismo pulmón afectado? Esa es la pregunta que Pablo plantea. Y el versículo 36, él se responde, pareciera un poco de sarcasmo: ¡qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Yo quiero que digas: Dios habla a mi vida. Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Dice el versículo 39, no todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, que es el que nosotros tenemos. Y en la categoría de cuerpos humanos hay cuerpos más gordos, más delgados, más morenos, más oscuros. Hay vistas, ojos de ese cuerpo que ven excelentemente, hay otros ojos que no ven tanto. Hay órganos internos que funcionan a la perfección en algunos, pero en otros no funciona tan bien. Pero también hay cuerpos de animales terrestres, dice la palabra, y también hay cuerpos de aves y de peces. Y cuando vemos que la palabra allí en griego que se refiere a cuerpo, es como aquel elemento, pudiéramos decir, que tiene la capacidad de albergar vida, porque llama cuerpo al cuerpo humano, pero también llama cuerpo al cuerpo de los animales terrestres, de las aves y de los peces. Y entendemos nosotros que todos estos animales albergan vida, son seres vivos, que tienen también sus organismos, tienen su mecanismo de funcionamiento. Dice el versículo 40 lo siguiente, y esto es revelador: asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Ya nos fuimos a otra dimensión. No fuimos a otro nivel. Está hablando de lo que hay en la tierra, refiriéndose al cuerpo humano, a los animales, a las aves, a los peces. Pero dice la palabra, también hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Querido hermano, el día de hoy quiero hablar sobre ese cuerpo terrestre que usted y yo tenemos, que es esta carne, este cuerpo que envejece, que se enferma, que está sujeta a ciertas cosas, a cierto esplendor, que dice la palabra del Señor que hay un cuerpo celestial que es totalmente diferente y totalmente contrario y con un esplendor especial y diferente al cuerpo que el día de hoy nosotros como seres humanos tenemos.
Este cuerpo que tenemos alberga vida, pero también alberga al Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso la palabra de Dios en una oportunidad nos recordaba: no ignoren que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así lo dice la palabra del Señor. Así que este cuerpo terrestre que nosotros tenemos tiene un significado bíblico y un significado especial, que nosotros debemos estar conscientes de lo que representa este cuerpo físico. Dice la palabra del Señor allí en lo que Pablo narra a la iglesia: es necesario comprender la diferencia entre lo celestial y ese cuerpo celestial, y la diferencia entre lo que nosotros hoy albergamos en este cuerpo que dice la palabra que es un cuerpo terrestre, un cuerpo que forma parte de aquí de la tierra. Dice el Señor en versículo 42 lo siguiente: así sucederá, escuchen esto, aquí vamos a la pregunta que Pablo se planteaba: ¿con qué cuerpo vamos a resucitar cuando Cristo venga por su iglesia? Esa es la pregunta que Pablo está tratando de resolver. Y dice el versículo 42, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual, resucita un cuerpo celestial. Yo creo que digas gloria a Dios, si entendiste lo que representa eso. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Algo que debemos comprender, querido hermano, amigo, de este cuerpo que nosotros tenemos, de este cuerpo corruptible, es que va a morir. Así tú trates de evitarlo, así tú trates de cuidarte, de alimentarte bien, así tengas una enfermedad y trates de cumplir los tratamientos adecuados, así seas joven en algún momento y pienses que tienes toda una vida por delante, tarde o temprano este cuerpo terrestre, como dice la palabra, este cuerpo natural va a morir, va a perecer. Y esa es la naturaleza de algo que es corruptible, algo que con el tiempo se deteriora. Así que nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, no deberíamos, digo no deberíamos porque creo que muchos de nosotros nos aferramos mucho a este cuerpo físico. Pero si entendemos que este cuerpo terrestre, este cuerpo natural, tarde o temprano va a tener que ser sembrado, y cuando habla la palabra de sembrar un cuerpo, está hablando de morir, está hablando de en algún momento, sea cual sea la causa, espero en Dios claramente, y porque les amo, que todos lleguemos a viejos con una cantidad de años, disfrutando de la familia, disfrutando de las bendiciones de Dios. Ese es el deseo de todos nosotros aquí en la tierra, poder compartir todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero ese cuerpo en algún momento de nuestras vidas, de nuestra historia aquí en la tierra, va a tener que ser sembrado. O sea que ese cuerpo va a morir para posteriormente, o necesita morir para que posteriormente sea transformado en un cuerpo espiritual, que es un cuerpo totalmente diferente al cuerpo corruptible y terrestre y natural en el que nosotros nos encontramos. Que el cuerpo humano, este cuerpo muera, tenga que morir, representa varias cosas, significa varias cosas que no podemos perder de vista. Una de ellas es que este cuerpo se va deteriorando con el pasar de los tiempos. No sé si cuántos años puedas tener, pero seguramente hace 5 años estabas más joven, menos enferma, tenías más energías, quizás te funcionaban mejor los órganos internos, o hace 10 años, o si eres muy anciano, recordarás tu etapa de juventud y recordarás que no tenías los mismos padecimientos físicos que hoy tienes. O si eres joven, te tengo una mala noticia: la energía y la salud que quizás hoy puedas estar disfrutando, dentro de un poco de tiempo ya no la vas a disfrutar. Eso significa que nuestro cuerpo con el pasar del tiempo se va deteriorando, y eso es lógico y parece que es algo que todos entendemos, que es necesario, es natural que este cuerpo envejezca. Pero entender eso nos da el concepto de que este cuerpo es corruptible. Así que es importante resaltar nuevamente que no es muy sabio aferrarnos a un cuerpo corruptible. No es muy sabio tener la vista o la preocupación en un cuerpo que tarde o temprano va a perecer, va a envejecer, se va a enfermar. Filipenses 3:20 lo dice de esta manera:
En cambio nosotros, y cuando habla de nosotros se refiere a un grupo de seres humanos, obviamente, de gente cristiana, de gente de fe, somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador y Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. ¿Quién anhela eso? Alguien tiene que anhelar al Salvador y al Señor Jesucristo en este lugar. Si no, ¿para qué le cantamos que a tus pies arde mi corazón? A tus pies entrego lo que soy. Si verdaderamente no hay un anhelo, Pablo dice a la iglesia en Filipo y le dice a la iglesia en el Guayabo, nosotros pertenecemos, tenemos una ciudadanía celestial. Y en el cielo, ese cielo, anhelamos recibir al Señor y Salvador. Dice la palabra que ese mismo Jesús que hizo su ministerio ascendió al cielo y él mismo prometió, iré y prepararé lugar para que donde yo esté vosotros también estéis. Lo dice Juan 14. El Señor Jesucristo anhelamos y debería haber un anhelo en nuestro corazón, pero no un anhelo terrestre, sino un anhelo celestial. Anhelamos, dice la palabra, recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Versículo 21, ¿qué va a hacer? Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Un cuerpo, esta traducción parece ser un poco violenta al referirse al cuerpo físico, lo llama un cuerpo miserable. Y lo miserable de este cuerpo es que es corruptible y que tarde o temprano va a perecer, va a morir. Puedes gozar de una genética excelente y una salud estable, pero es un cuerpo que tarde o temprano va a perecer. Esta versión lo traduce como un cuerpo miserable. También se traduce en otras versiones como un cuerpo corruptible, algo que va a perecer en algún momento. Pero dice la palabra que nosotros, que somos ciudadanos del cielo, no deberíamos anhelar un cuerpo miserable, sano, estable, sino que deberíamos anhelar a Cristo, que en algún momento, cuando venga por su iglesia, nos va a transformar en un cuerpo glorioso, en un cuerpo celestial. Podemos decir y creer que el cuerpo, recuerda que tenemos en la mesa la pregunta de Pablo, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? Si ya yo me morí ya viejito, ya con canas, ya con una enfermedad, ya con un riñón dañado, con cualquier enfermedad, ¿con qué cuerpo voy a resucitar? Va a ser un cuerpo glorioso, un cuerpo que no va a estar sujeto a enfermedades, que no va a estar sujeto a degradación física, sino que dice la palabra que va a ser como el cuerpo glorioso de Cristo Jesús resucitado. Filipenses 3:21. Él transformará nuestro cuerpo miserable. Lo miserable de un cuerpo no es la gordura. Lo miserable de un cuerpo no es la enfermedad. Lo miserable de un cuerpo no es lo feo de ese cuerpo que me tocó, o la belleza física no es lo que determina que un cuerpo sea miserable. Lo miserable es que puedes ser bella físicamente, bello físicamente, puedes estar fitness, no puedes tener nada de grasa, puedes tener el cuerpo ideal, pero igualmente sigue siendo un cuerpo miserable y corruptible porque va a morir y perecer. Eso es lo que hace miserable un cuerpo. Nosotros hemos creído como sociedad que un cuerpo miserable es un cuerpo que no se adapta a las normas de belleza de nuestra sociedad en la que nos encontramos. Pero es necesario entender que el cuerpo corruptible va a morir o debe morir para posteriormente ser transformado. ¿Y quién lo va a transformar? El Señor Jesucristo. Dice Filipenses 3:21. Él, refiriéndose a Jesucristo, transformará nuestro cuerpo miserable. 1 Corintios 15:50, seguimos leyendo. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Es una declaración que no sé si había cierta confusión en la iglesia de Corintios, pero hay algo que nosotros debemos recordar a nivel cultural, y es que el cuidado del cuerpo humano en algunas culturas resulta ser como una religión, resulta ser como un culto, y de hecho hay culturas en las que se le dedica culto al cuerpo humano, se les da una importancia superlativa, superior a ciertas cosas que verdaderamente tienen mayor importancia. Esto no significa que nosotros no debamos cuidar nuestro cuerpo, porque Pablo nos dice, o le decía por allá a la iglesia de Corintios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es decir, que tiene un cuidado especial, pero tampoco debemos aferrarnos a algo que es miserable. Es como el sueldo que tienes, que lo agarras y ya después se te acaba el sueldo. Es como la neblina, dice la palabra de Santiago,
que está en algún momento y en un poco de tiempo ya no está. Así es nuestro cuerpo terrestre. Yo hace 10 años corría más de lo que corro hoy. Seguramente tú también puedes recordar con el pasar del tiempo cómo este cuerpo miserable se ha deteriorado y degradado. Pero la palabra nos recuerda que este cuerpo, que lo llama miserable, cuerpo natural, cuerpo terrestre, y ahora lo llama cuerpo mortal, no puede heredar el reino de Dios. Y si nosotros nos alineamos a lo que dice Filipenses 3:20, que nosotros anhelamos estar delante de la presencia del Señor, anhelamos el reino de Dios, anhelamos que Cristo venga por su iglesia. Esa es la fe cristiana que se profesa a nivel mundial. Ese es el propósito de Cristo, morir, resucitar y ascender al cielo, que algún día vendrá por su iglesia. Ese es nuestro anhelo, debería ser nuestro anhelo. Si ese anhelo está en nuestro corazón, entonces este cuerpo que no puede heredar ese anhelo, resulta ser como una especie de tropiezo para que yo pueda estar delante de la presencia del Señor. No puedes estar en este cuerpo terrestre, por más bello que sea, y de la misma manera estar delante de la presencia del Señor. Lo incorruptible, lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Lo mortal no puede heredar el reino de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Así que este cuerpo corruptible en el que nos encontramos, este cuerpo físico, tiene algunas características que debemos identificar para que nosotros en esta estadía aquí en la tierra, porque aunque es un cuerpo que tarde o temprano va a morir, no podemos decir me voy a suicidar para ver a Dios y quiero estar con Dios ya. No, la palabra de Dios no tiene evidencia bíblica que respalde que la forma de encontrarnos con el Señor sea el suicidio. Nosotros no somos nadie para determinar la vida de ninguna persona, no somos dueños ni de nuestras propias vidas para que nosotros decidamos acabar con ella, porque quizás estamos cansados ya de, mejor irnos para el cielo. La forma de ver a Dios no es el suicidio, no es acabar con este cuerpo. O sea que si estamos en este lugar, en este cuerpo corruptible, hay un propósito de Dios aquí en la tierra, antes de que Cristo transforme este cuerpo en algo celestial, en algo espiritual. Mateo 26 dice el Señor Jesús, permanezcan despiertos y oren. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Yo voy a hacer un nuevo paréntesis, y es que en Mateo 26, allí el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos en medio de una vigilia. Él salió con sus discípulos a orar a altas horas de la noche y los discípulos se quedaron dormidos. Entonces le dicen, manténganse despiertos, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La carne, dice otra versión, Reina Valera, la carne es débil. Y refiriéndose a la carne, la gran mayoría de veces que la palabra de Dios se refiere a la carne, a esa famosa carne que uno no sabe si es carne de res, carne de cochino, ¿qué carne será esa? Se está refiriendo al cuerpo físico. La carne es esto, todo este cuerpo. Hay otras traducciones un poco más coloquiales que le llaman el cuerpo es débil. Es decir que este cuerpo corruptible, aparte de que va a perecer y va a morir, es un cuerpo débil espiritualmente. Por eso hay una oportunidad en la que Pablo decía, miserable de mí, haciendo referencia a él mismo, se está insultando a él mismo, porque si el pastor le dice miserable a las ovejas, sería ofensivo, ¿verdad? No nos gustaría, pero Pablo dice, miserable de mí, lo que quiero hacer, no hago. Ay, pastor, yo quería venir toda la semana a la matutino, pero vine 3 días y al cuarto me quedé dormido. Y Pablo decía, miserable de mí, lo que quiero hacer, no hago. Pastor, yo quería marchar para Jesús, pero Pablo decía, miserable de mí. Pastor, yo quería cumplir con un cronograma de oración que le prometí al Señor de cierta hora orarle y tener un tiempo de intimidad, pero miserable de mí. Lo que quiero hacer, no hago. Eso lo decía el apóstol Pablo, no insultando a los hermanos, sino refiriéndose a ese cuerpo miserable, a ese cuerpo corruptible, a ese cuerpo que dice el Señor Jesucristo que es un cuerpo débil. Por eso nosotros decimos, hay vigilia, pero me tengo que ir a las 12 porque me dio sueño. Pablo decía, miserable de mí que no pude quedarme en una vigilia. Eso es lo que se refiere, ese concepto de debilidad espiritual en nuestro cuerpo.
Gálatas 5 lo dice de la siguiente manera, que el espíritu está contra la carne y manifiestas son las obras de la carne, o las obras del cuerpo, pudiéramos decir, y estas están contrarias a lo que el espíritu quiere. El espíritu quiere orar, pero el cuerpo quiere dormir. Eso es lo que está ocurriendo en ese momento cuando Jesús le dice a sus discípulos: manténganse despiertos, permanezcan despiertos, oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Los discípulos seguramente querían orar, pero era tarde, era ya de madrugada. Y seguramente habían tenido una jornada de caminata, de trabajo difícil, agotado físicamente. Y el cuerpo corruptible es un cuerpo que no compagina con lo que el espíritu quiere para tu vida. Pero entonces, comprender que nuestro cuerpo es débil espiritualmente no nos da una excusa para no cumplirle al Señor. Porque es verdad que el cuerpo es débil, pero nosotros no podemos vivir según lo que la carne nos dicta, porque si cada vez que tengas sueño vas a dejar de vigilar, estás dejándote controlar por un cuerpo que es débil. No te estás dejando controlar por el espíritu. Romanos 8:5 lo dice así: los que viven conforme a la carne, ya sabemos que la carne es cuerpo y el cuerpo es débil, ¿sí? Entonces hay gente que anda por allí fornicando porque la mujer se le presentó y dijo: ajá, el cuerpo de la carne es débil. Y hay cristianos dejando de hacer lo que tienen que hacer o haciendo cosas indebidas porque la carne es. La culpa es de la carne. Y responsabilizamos, y no sabemos el versículo, eso lo dijo Jesús, que la carne era débil. Pero que la carne sea débil no nos da libertad y no nos da licencia para nosotros dejarnos controlar por la carne. Romanos 8:5 lo dice así: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Es decir, vamos a vigilar, que era lo que estaban haciendo en Mateo 26:41. Estaban los discípulos orando en un tiempo de oración. Jesús fue a orar más adelante, le dijo: por favor, oren conmigo, espérenme. Estaban en una vigilia y les dio sueño porque el cuerpo necesitaba descanso físico. Eso era lo que quería el cuerpo, pero el espíritu en ese momento estaba pidiendo, estaba exigiendo que hubiera un tiempo de oración. Jesús estaba orando, sus discípulos debían orar. Entonces estaba el dilema entre hacer lo que el cuerpo les estaba pidiendo, que era dormirse, o hacer lo que el espíritu estaba demandando, que era orar en ese momento. Y la palabra dice que debemos vivir conforme al Espíritu. Los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Versículo 6. La mente gobernada por la carne es muerte. Ojo a esto. La mente gobernada por la carne es muerte. Mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y es paz. Versículo 7, ojo a esto: la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. Wow. La mente gobernada por la... Querido hermano, la carne es débil, pero tu carne no debe controlar tus acciones. Mi carne, mis deseos, mis pasiones no deben controlar mis acciones. Una persona que se deje controlar por sus impulsos. Y yo voy a poner un ejemplo. Puede pasar que hay cierta tentación física, cierta mujer, cierto hombre que está... Y tú físicamente puedes sentir atracción quizás. Puedes sentirte tentado a ceder a aquello como José, que aquella mujer lo estaba seduciendo sexualmente. Y nosotros siempre pensamos y decimos que seguramente era bonita porque era la mujer de Potifar. Pero sea bonita o fea, la mujer estaba dispuesta sexualmente a acostarse con José. ¿Quién era José? Un joven. Ojo a eso. Seguramente tenía sus hormonas de joven actual, sus deseos, sus gustos, cosas por experimentar, cosas por conocer. Ese era José, una persona que pudiéramos haber dicho: bueno, pero es que es joven. Ajá, y aquella mujer ahí seduciendo, le iba a agarrar experiencia, XP. Y la mujer de Potifar que quería colágeno, dijeran otros, ¿verdad?
puede pasar que mi cuerpo me pida algo, mis hormonas me pidan algo. Lo que no puede pasar es que lo que mi cuerpo está pidiendo gobierne mis acciones. Dice la palabra de Dios que José salió corriendo de aquel lugar, desnudo, salió corriendo de aquel lugar. Puede pasar que tengas sueño. Lo que no podía pasar o no debió pasar era que los discípulos del Señor se quedaran dormidos a mitad de vigilia. Porque una mente gobernada por lo que el cuerpo está pidiendo es una mente que es enemiga de Dios. Pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. O sea que si yo, como hombre, o como mujer, o como joven, cada vez que tengo el deseo de hacer algo malo, entonces yo, bueno, imagínate, la carne es débil. Estaba fácil eso ahí para acceder. No puedes agradar a Dios, eres enemigo de Dios y una mente gobernada por la carne es muerte. Entonces este cuerpo corruptible, aunque está ojo a esto, no está sujeto, aunque es débil, es posible no vivir bajo la sujeción de lo que mi cuerpo me pide. ¿Sí? ¿Quién puede decir gloria a Dios por eso? Estamos en un cuerpo que es débil, en una carne que es débil, pero es posible vivir no en función a lo que mi cuerpo pide, sino en función a lo que el Espíritu quiere hacer en tu vida y en mi vida y en nuestras vidas. Versículo 9, sin embargo ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano, no es de Cristo, no va al cielo, no va a heredar un cuerpo incorruptible y un cuerpo celestial. Si cada vez, y yo creo que esto es un momento de reflexión, si cada vez que nosotros tenemos una debilidad, una tentación por medio de la carne, unas cosquillitas en el estómago o el deseo de ver algo indebido, nosotros cedemos a eso, no estamos viviendo según el Espíritu, iglesia. Y no si cada vez que me canso ya no oro ese día, si cada vez que tengo sueño ya ese día mejor me quedo durmiendo el domingo porque me acosté tarde. Si cada vez que hay un deseo físico que me aleja del propósito de Dios, no estamos viviendo según el Espíritu. El día de ayer muchos caminamos y sé que algunos habrán amanecido estropeados, cansados quizás. A la media hora, a la hora de caminar, cansa si uno no tiene la costumbre de caminar. Pues si como ya mi cuerpo se cansó, hasta aquí llegó el Espíritu, no estamos viviendo según el Espíritu. Y la palabra dice que si no vivimos según el Espíritu, no tenemos al Espíritu de Cristo. Porque quiero recordarte que en el momento en el que estaban orando allá el Señor Jesucristo con sus discípulos, había también un dilema en Jesús. Y es que Él, en el cuerpo físico que albergaba, sabía que iba a sufrir mucho maltrato, una muerte muy horrible. Y Él le dice al Señor, Señor, si es posible, yo no quiero pasar por esto. Pero el Espíritu decía, es necesario que padezca para que la iglesia de Dios con nosotros pueda reunirse un domingo 13 de octubre y escuchar el mensaje de salvación. Para que haya gracia. Eso era lo que demandaba el Espíritu. Cristo no se dejó dominar por la carne, porque sabía que la carne era el miedo, el temor quizás de ser maltratado, agredido físicamente. Pero la gente que camina en el Espíritu vive según lo que el Espíritu quiere. Pero si Cristo está en ustedes, versículo 10, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros, vive en ustedes, vive en la iglesia de Cristo, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales. No, gloria a Dios por eso. Por medio de su Espíritu que vive en ustedes. La garantía, ojo a esto, la garantía de una resurrección en el creyente es que el Espíritu Santo more en usted y en mí. Y si el Espíritu Santo mora en usted y en mí, yo no estoy sujeto a la carne. Yo no me voy, yo no me duermo, estaba fácil ese negocio ahí, es una ganga que me salió. Y la carne te pide acceder a eso. Pero quien vive según el Espíritu no cede a lo que el cuerpo está pidiendo. ¿Cuántos jóvenes, muchos jóvenes, su cuerpo les está pidiendo relaciones sexuales
pasión, lujuria. Y nosotros podemos pensar y coherentemente que bueno, es parte del desarrollo físico del ser humano. O sea, cuando son niños no sienten placer sexual. Cuando entran a la adolescencia, a la pubertad, comienzan a desarrollarse sus órganos allí y comienzan a ocurrir cosas en su cuerpo que les genera ese placer sexual, ese deseo sexual. Eso es natural del cuerpo corruptible. Pero el joven que no vive en función a lo que el cuerpo les pide, vive en función bajo el espíritu, entiende que el momento del placer sexual no es en la juventud y en la soltería. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Cuántos jóvenes entienden lo que Dios está hablando? Eso es vivir no según lo que el cuerpo pide, porque como joven me está pidiendo experimentar, conocer, explorar, disfrutar, pero el espíritu, la gente que vive bajo el espíritu, comprende lo que el espíritu quiere hacer y no se deja controlar por sus impulsos. ¿Cuántos esposos quizás no han sentido sus cuerpos que recibirían mejor atención y placer en otro lugar, con otra damisela? Pero eso te lo puede pedir tu cuerpo, porque este cuerpo es corruptible. Pero los que viven según el Espíritu entienden de que hay una fidelidad conyugal delante del Señor, que yo debo serle fiel, que yo debo cumplir y debo perseverar y permanecer. Debo amar. Vivir según el Espíritu es lo que va a garantizar, vivir aquí en la tierra, aquí, en el día a día, es lo que va a garantizar la resurrección en el día postrero cuando Cristo venga por su iglesia. La palabra dice que el que no vive según el Espíritu no tiene el Espíritu de Cristo. Y si no tiene el Espíritu de Cristo, Cristo, que es el que va a resucitar nuestros cuerpos mortales, no lo va a hacer, porque el Espíritu Santo es la garantía de que tú y yo algún día resucitaremos, bien sea que muramos, de viejos, de ancianos o de enfermedad, de lo que sea. Romanos 8:12, por tanto, hermanos, ojo a esto, tenemos una obligación. Yo quiero que repitas, tengo una obligación. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Por tanto, hermanos, yo tengo una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Al contrario, porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero sí por medio del Espíritu, he allí tu obligación y mi obligación. Tenemos una obligación y es vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Conforme a la carne es una sinvergüenzura de muchos de nosotros que decimos ser cristianos y andamos diciendo la carne es débil. Entonces cada vez que nuestro cuerpo no se levante, no tenga el deseo de orar, tienes que obligarte a orar, tienes que obligarte a acercarte a Dios. Si vas a esperar que tu cuerpo, tus ojos tengan el deseo de ver la Biblia en vez de ver una pantalla, está frito. Porque tu vista, mis vistas, quizás anhela ver otra cosa que ver la palabra de Dios. Eso lo puede anhelar mis ojos. Quizás mis oídos anhelan escuchar otras cosas, escuchar algo más divertido que un sermón y una predicación. Pero entonces nuestra decisión, decidir qué es lo que va a gobernar lo que mis oídos oigan. ¿Qué es lo que va a gobernar lo que mis ojos ven? Porque si ustedes viven conforme a la carne morirán, pero si viven por medio del Espíritu, dice la palabra del Señor, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Decir que cuando vivimos por medio del Espíritu, esos malos hábitos que tenemos van a morir y van a perecer y vamos a vivir nosotros. Gloria a Dios por eso. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Voy a leerlo otra vez. Porque todos los que son guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. O sea que este cuerpo corruptible, aunque es débil espiritualmente, debe ser controlado y guiado por el Espíritu de Dios. ¿Es entendible esto? Oye, casi me estoy durmiendo, Señor Jesús. Allá me imagino los discípulos privados del sueño, cansados, cansadísimos. Esa gente tenía tanto sueño que ni siquiera esperó llegar a su casa para dormir en un colchón, nada. Se durmieron allí donde estaban, por allá en un monte, por allá. Podemos pensar que el cansancio físico era notorio. Pero el cuerpo, aunque es débil, no podemos quedarnos con la debilidad, debe ser controlado por el Espíritu y guiado por el Espíritu. 1 Corintios 15:51. Fíjense bien en el misterio, fíjense, que voy a revelar. No todos moriremos. ¿Todos entendemos esto en este lugar?
cuando venga Cristo va a haber gente viva, va a haber pueblo de Dios, gente de fe viva, por supuesto. Entonces no todos moriremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros, refiriéndose a los que estén vivos, seremos transformados a ese cuerpo incorruptible. Este cuerpo corruptible, leímos anteriormente, que no puede heredar el reino de Dios. Es decir, que no vamos a ir al cielo con este cuerpo, con esta misma, no sé cómo decir, miserabilidad. Dice la palabra que es un cuerpo corruptible, un cuerpo terrestre. No puede heredar, dice la palabra del Señor, este cuerpo, algo celestial. Entonces, para heredar, dice la palabra, que los que viven según el Espíritu serán transformados en un cuerpo incorruptible. Porque lo corruptible tiene que revestirse de incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, parece un trabalenguas eso, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Gloria a Dios. Triunfó el Señor Jesucristo sobre la muerte, allá luego de 3 días de estar sepultado. De la misma manera, y dice la palabra, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús luego de 3 días, ese mismo Espíritu va a resucitar a los que no han vivido según la carne, sino a los que viven según el Espíritu. Y lo mortal, que es este cuerpo, que me voy a morir tarde o temprano, va a ser inmortal y vamos a estar eternamente. Ahí cobra sentido la eternidad con Cristo. Y lo corruptible, este cuerpo que es débil, este cuerpo que se enferma, que es sujeto a degradación, se va a convertir en cuerpo incorruptible. Y otra característica de este cuerpo corruptible que no debemos perder de vista es que se deteriora y se desgasta. Yo he visto personas, ¿sí?, crucificarse por una enfermedad, crucificarse por una patología física. También hay, lamentándolo mucho, hay personas que tienen la oportunidad de enseñar la palabra, de dirigir, de educar a la luz de la palabra. Muchos también he visto enseñar que una enfermedad física no debería tenerla un cristiano, porque si tú eres el hijo de Dios y si Dios le da lo mejor a sus hijos, ¿cómo puede ser posible que tú tengas un cáncer? ¿Cómo puede ser posible que tú te mueras de no sé qué? Eso no es de Dios. Y renuncio, he visto gente renunciando a yo no sé cuántas cosas y a yo no sé cuántas maldiciones. Y un grupo de personas en la fe cristiana, hemos desestimado la corruptibilidad del cuerpo. Que tú y yo estemos en este cuerpo significa que este cuerpo es sensible a enfermedades. Y eso no es grave. Eso no es grave. Eso no es terrible. Lo terrible es que ese cuerpo no esté sujeto al Espíritu Santo. Eso es lo terrible, lo grave sería allí. Entender esto nos quita a muchos de nosotros, nos puede ayudar a quitar, y a muchas personas que pasan por tiempos de enfermedad, les puede quitar ese calvario de creer que muchas veces quizás es un castigo de Dios, y no es que no pueda ser así. Claramente Dios puede corregir como Él lo quiera hacer. Y puede utilizar una enfermedad, y la Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron enfermas. Hubo un rey que se le secó la mano. No sabemos muy bien cómo fue ese evento, pero fue un castigo de Dios a su cuerpo físico en el momento. Hubo otra persona, otra mujer por allá que fue llena de lepra. Dice la palabra que Dios la llenó de lepra porque ella hizo algo que no era del agrado del Señor. Se enfermó. Y esto puede pasar, pero también debemos tener en la mira de que este cuerpo está sujeto a enfermedades. Y que ser cristiano no me libra de esa corruptibilidad del cuerpo físico en el que estoy morando. Por eso es que hay más enfermedades de las que habían anteriormente, y con el pasar del tiempo, si Cristo nos viene, este cuerpo se va a ir corrompiendo más. Por eso es que los riñones funcionan menos, por eso es que el corazón bombea menos sangre. Y creo que esa corruptibilidad debemos entender que cuando Cristo transforma este cuerpo en algo incorruptible, ahí sí no va a haber enfermedad. Ahí no van a haber órganos dañados, no van a haber patologías, allí sí. Pero aquí, corruptible,
Algo corruptible es algo que se corrompe con el tiempo. Aquí hay arrugas, hay resequedad de la piel, hay pérdida de la visión con el pasar de los años, pérdida de la musculatura con el pasar de los años, porque se está corrompiendo, es un cuerpo corruptible, un cuerpo terrestre, un cuerpo miserable, dice la palabra del Señor. Entonces, querido hermano, y estas personas que quizás enseñan estas cosas, están ignorando que estamos morando en algo que se va a deteriorar. Esto no significa que no cuidemos nuestra salud, porque ya te dije que es templo del Espíritu Santo. Y sí es necesario cuidar lo que comemos, ser prudentes con ciertas cosas que pueden afectar nuestro cuerpo, pero lo más importante es entender que este cuerpo se está desgastando inevitablemente. No hay forma de que este cuerpo corruptible no se corrompa hasta que Cristo lo transforme en un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no se va a enfermar. Entonces, por eso, muchas veces, dice el versículo 16, por tanto, me gusta este versículo, no nos desanimamos. Al contrario, por fuera nos vamos desgastando, pero por dentro nos vamos renovando día tras día. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, nos vamos desgastando, haciendo referencia a la corruptibilidad del cuerpo, nos vamos envejeciendo, nos vamos enfermando, pero por dentro nos vamos renovando porque sabemos que seremos transformados. Algo importante a comprender, querido hermano, amigo, y esto creo que es bueno saberlo o tenerlo bastante claro, y es que el deterioro del cuerpo humano, sea cual sea la enfermedad, sea cual sea la situación, la vejez, sea lo que sea, yo sé que creo que es entendible lo que trato de transmitir. El deterioro del cuerpo humano no es motivo o no debería ser motivo para que nosotros vivamos bajo aflicción, bajo tristeza, depresión, porque la panza me creció y porque yo hago ejercicio y nada. Y fulano come y no engorda. O tanto que me he cuidado, he sido prudente y ahora padezco una enfermedad, una patología. No nos desanimamos. Este cuerpo se está desgastando, pero debemos estar renovados día tras día. Gloria a Dios por eso. Renovándonos día tras día, dice la palabra del Señor. Por más que este cuerpo físico se deteriore, se desgaste, se corrompa, por dentro nos vamos renovando día tras día. ¿Y quién puede hacer eso sino el Espíritu Santo en nuestras vidas? Por eso es tan bello ver personas gozándose en la presencia del Señor con enfermedades. Personas que hasta los últimos años de su vida, ya con alguna patología, sea lo que sea, entienden que eso es externo, esto es pasajero. Esto se va a desgastar tarde o temprano, pero nos renovamos día tras día en esa fe. Dice 2 Corintios 5:1, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña es este cuerpo, en la que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Gloria a Dios por eso. Quiero que te pongas de pie. Sabemos que nos vamos a deteriorar, sabemos que vamos a envejecer. Sabemos que hace 5 años tenía 5 años menos de lo que tienes ahorita y tenía más energía quizás. También sabemos lo siguiente, sabemos que aunque esto se está deteriorando, aunque vamos a envejecer, y yo quiero decirle a los jóvenes que te vas a envejecer, tristeza, malas noticias. La energía que tienes ahorita, dedícasela al Señor, sirve a Dios, ama a Dios, cuida tu cuerpo, haz todo lo que quieras porque vas a envejecer, vas a enfermarte, vas a morir tarde o temprano. Y esto no debe ser motivo para aflicción, sino para renovarnos por medio del Espíritu Santo día tras día. Sabemos que en Dios tenemos un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas, iglesia, sino construida por Cristo Jesús. Primera de Juan 3:1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no conoció a Jesús. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si aún no tienes la certeza, la manera está en Juan 1:12 de ser hijo de Dios. Tienes que confesar que Jesús es tu Salvador. Tiene que haber un arrepentimiento de pecado
Y dice la palabra del Señor que Él va a morar contigo en tu corazón. Ahora somos hijos de Dios, ahora hoy, aquí en la tierra, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando hablamos de la resurrección de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, es natural que hayan cosas que no comprendamos a la perfección. Porque Juan dice, aún no sabemos, no se ha manifestado lo que ha de ser, cómo va a ser. En un abrir y cerrar de ojos, ya será que aquí en la tierra era gordo y cuando Cristo me transforme, fitness todos los cristianos. O aquí tenía un ojo tuerto, ahí estaba un poquito ahí aporreadito de la cara. Y cuando Cristo me transforme, un cuerpo espléndido y hermoso y bello. Juan dice, aún no se ha manifestado lo que no sabemos quizás a precisión. Lo que sí sabemos es que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y sabemos también que lo que era corruptible se va a transformar en algo incorruptible. Lo que era terrestre, este cuerpo, va a ser transformado en algo celestial. Hay personas que se plantean la incógnita de que si seremos nuestro cuerpo como el de ángeles. Juan dice, aún no sabremos lo que ha de manifestarse. Lo que sí sabemos es que veremos a Cristo cara a cara. Y lo que sí sabemos es el que nos va a resucitar, bien sea que te hayas muerto obeso, con un problema del corazón, por un accidente de tránsito, moriste de vejez. El Señor va a resucitar a todo aquel que ha vivido según el Espíritu. Y el versículo 3 dice lo siguiente: todo el que tiene esta esperanza en Cristo. ¿Cuál esperanza? De ser transformado, de ver a Cristo tal y como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a leer ese versículo a una voz. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que aunque este cuerpo corruptible es débil, es posible vivir en purificación y en santidad delante del Señor, porque tengo la esperanza de que algún día seré transformado. Tómale la mano a tu hermano y vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Gracias, oh Dios, por esa esperanza que nos das, Padre. Gracias por tu palabra, que el día de hoy, oh Dios, nos recuerda que vendrás por tu iglesia y que seremos transformados y que te veremos tal y como eres, oh Dios. Y que este cuerpo, Dios, que padece enfermedades, que padece cansancio, que se fatiga, este cuerpo que es débil, que muchas veces, oh Dios, está contrario, siempre está contrario a lo que el Espíritu quiere para nosotros. Este cuerpo será transformado en un cuerpo celestial incorruptible para tu honra y gloria eternamente, Señor. Oro, mi Rey, para que seas tú purificándonos, Señor, para que sea transformándonos cada día, Padre. Si hay malos hábitos, si hay debilidad de espíritu, pido, Dios, que nos enseñes a vivir según el Espíritu y no según la carne, mi Padre. Oh Dios, yo pido por cada persona, cada hermano que formamos parte de esta comunidad de fe y que estamos teniendo luchas internas, que estamos teniendo debilidades, oh Dios, seas tú fortaleciendo y sea tu Espíritu Santo renovándonos día tras día. Oro, Dios, por el que se siente abatido, cansado, atribulado, mi Rey, sé tú renovándonos día tras día, Señor. Eso lo puede hacer únicamente tu Espíritu Santo. Señor, enséñanos a vivir en purificación. Enséñanos a vivir en santidad, Señor. Enséñanos a cuidar este templo que es morada del Espíritu Santo, mi Rey. Y perdona, Padre, los momentos en los que hemos cedido a lo que la carne nos pide y no hemos, oh Dios, vivido según lo que el Espíritu quiere para nuestras vidas. Pido, Dios, que cada día nos enseñes a desprendernos más de lo terrestre y a poner la mirada en lo celestial, en lo eterno, mi Rey amado. En el nombre de Jesús, oh Dios, oro de la misma manera, oh Dios, como oraba el apóstol Pablo y el anhelo que había en su corazón, Padre. Entender, mi Rey amado, que este cuerpo terrestre debe ser sembrado, pero resucitaremos en Cristo Jesús. Te veremos cara a cara. Allí no habrá enfermedad, allí no habrá peste, no habrá, oh Dios, aflicción, no habrá tristeza, no habrá angustia económica, angustia familiar. Oh Dios, seremos transformados y viviremos eternamente con Cristo Jesús, Señor.